Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta 18 Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, este año en el marco de los 25 años de Intercambios. Yo no sé si todos y todas conocen Intercambios, pero Intercambios es la asociación civil que fue creada en Buenos Aires en 1995 y que viene desarrollando en el campo de incidencia en las políticas de drogas, en educación, en desarrollo territorial, una política y una investigación basada en justamente conocimiento fundado, para poder articular tanto con políticas, con modos de intervención realmente importantes. También ha tenido mucha trayectoria en intervención en escuelas y en el ámbito educativo que nos compete en esta mesa. Esta conferencia viene desarrollándose desde el lunes, algunos y algunas de ustedes se están incluyendo ahora, y quiero contarles que sus objetivos tienen que ver con propiciar debate social informado, con miras a impulsar políticas no punitivas basadas científicamente, que respondan de una manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas. Y además, generar un intercambio a nivel nacional entre académicos y decisores políticos a fin de mantener actualizado el mapa sobre el consumo de drogas, problemas asociados, políticas e intervenciones. Queremos agradecer el esfuerzo de todas y todos los asistentes que han podido colaborar con Intercambios para que esta conferencia fuese posible. Estos aportes nos ayudan a desarrollar actividades, pensemos que se trata de una asociación civil, para seguir visibilizando los derechos de las personas que usan drogas, a contrarrestar la estigmatización y a impulsar políticas de drogas no punitivas. Quienes aún no colaboraron y pueden y quieren hacerlo, la pestaña colaborar del blog de la conferencia, van a poder tener la oportunidad de sostener este espacio. Bueno, y ahora les presento un poco la mesa, esta mesa tan interesante que hemos podido reunir aquí. Bueno, el tema de la mesa es las escuelas como territorios de construcción de cuidados miradas desde la pandemia. Y la verdad es que cuando pensamos en cómo construir una mesa de educación en este marco, nos pareció muy interesante porque en general el tema de las drogas, el tema del cuidado, diríamos en general, es un tema que aparece en los ámbitos educativos un poco como tema emergente, como aquellos temas que explotan cuando sucede algo en la escuela. En general se llama un poco en cuestiones de cuidado cuando hay algo que acontece y que la escuela no puede procesar desde sus rutinas, desde su cotidianeidad. De algún modo es un tema como marginal y al mismo tiempo transversal en educación. Sin embargo, el escenario pandémico nos pone este tema en primer lugar. De algún modo, el COVID, la enfermedad, pone a la educación a pensar un poco el tema del cuidado, de la construcción de cuidado como tema central. Por eso, las preguntas centrales que vamos a estar trabajando en la mesa es: ¿qué miradas nos devuelve la situación pandémica actual sobre lo escolar y los cuidados? ¿Qué sentidos se configuran a partir de la tarea escolar, que se constituyó en eje de la continuidad pedagógica? ¿Cuáles podrían ser alternativas posibles a la producción de cuidados? ¿Y qué podríamos aventurar sobre el escenario post-pandémico en términos de cuidado? Un poco así ir pensando si esto del cuidado empieza a ser algo vinculado a la matemática, la lengua, aquellos contenidos que en la escuela aparecen como el currículum fuerte de la escuela, o va a seguir siendo algo que nos aparece, nos acontece cuando algo importante sucede. Para eso y con esta provocación voy a presentar a cada uno de los panelistas: Ana Bloch, Daniel Corinfeld y Javier Castañola. Son nuestros invitados de lujo para poder plantear algunos ejes de estos temas, de esta provocación. Y vamos a darle la palabra en este caso a Ana Bloch. Ana es doctora en psicología, especialista en psicología clínica, institucional y comunitaria. Es profesora titular de la Cátedra de Intervenciones en Niñez y Adolescencia y directora del Centro de Estudios de Historia del Psicoanálisis en Argentina, todo eso en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.
Además, es practicante del psicoanálisis y ha realizado numerosas publicaciones en libros y revistas especializadas. Entre ellas se destaca Intervenciones en Psicología Educacional y Los pioneros del psicoanálisis de niños en la Argentina. Bienvenida, Ana, por favor. Buen día. Buen día. Bueno, en principio agradecer a la Asociación Civil Intercambios y especialmente a Débora Ganacache por invitarme a este panel, a integrar este panel, y también agradecer y celebrar la realización de este encuentro con los ajustes y el enorme trabajo que implica una transformación en relación a la modalidad del sostenimiento de esta actividad hoy. Así que bueno, como tenemos un tiempo muy breve para la exposición y los temas a debatir son tan variados, lo que voy a plantear son una serie de ítems, una serie de puntos, de líneas, para que sean retomadas en el debate posterior y pensemos juntos. Lo primero que me parece que hay que poder pensar en este momento, o que estamos pensando en este momento, es que lo que vayamos a analizar en relación a la escuela en la actualidad necesariamente tiene que partir de analizar cómo estábamos antes de esto, cómo estábamos antes de esta pandemia. ¿Por qué lo digo? Porque una de las cosas que ha hecho esta pandemia ha sido resaltar los aspectos favorables y los aspectos deficitarios, ¿no? En relación a lo escolar de los estados, las instituciones y las subjetividades, que ya estaban antes de esta pandemia. En todo caso, esto vino a profundizar, a enfocar algo que estaba allí o latente o extremadamente visible, pero no registrado, o débilmente considerado, en función de las velocidades con las que estábamos viviendo y, por supuesto, con las diversas políticas implementadas. Estábamos viviendo en esa normalidad, en una normalidad entre comillas, ¿no? Que más que una normalidad era una naturalización acompañada de profundas frustraciones, múltiples interrogantes sin respuesta respecto a lo escolar e incluso al sentido de la vida misma en muchas oportunidades, ¿no? Precisamente ayer una mujer me escribe, me habla respecto de la escuela de su hija, que la quiere cambiar, y me dice, con la cuarentena, textual, con la cuarentena las falencias quedaron más al descubierto. Por supuesto que además hay especificidades y hay cuestiones propias de la situación, pero creo que esta pregunta tenemos que incluirla en relación al contexto, ¿no? Por otra parte, lo que estamos viviendo, como otra línea, lo que estamos viviendo tanto en la práctica clínica con docentes, adolescentes y niños, como en nuestra experiencia universitaria y en las indagaciones que nuestros estudiantes están haciendo, preguntando, teniendo entrevistas online con niños y adolescentes respecto de cómo están viviendo esta situación, es que nos lleva un poco a pensar, como muchos veníamos haciendo, sino que también, además de pensar, nos lleva y nos obliga a un actuar. Esto nos empuja a actuar. Hasta ahora, hace mucho tiempo que veníamos pensando cómo trabajar con las nuevas tecnologías, cómo integrarlas a lo escolar, cómo intervenir más o captar la atención o el interés de los estudiantes, pero es como que estábamos bordeando una pileta, caminábamos alrededor, poníamos un pie en el agua, poníamos la mano. Ahora nos tuvimos que tirar a la pileta. No es que antes no hiciéramos nada. Teníamos un hacer, en general, bastante espasmódico, con los pocos tiempos que nos quedaban, y esta situación nos obliga a rediseñarnos. Ojo, no digo que ahora tenemos que quedar a merced de las actuales tecnologías zoológicas y tampoco digo que no hacíamos nada. Digo, teníamos experiencias muy puntuales, las hay muy interesantes, pero en esta oportunidad nos tenemos que tirar realmente a la pileta y habitar lo que podríamos llamar al modo de Benjamin, en una experiencia inédita e imprevista, en la que nos vemos obligados permanentemente a ensayar y repensar en simultáneo con el proceder. Tenemos que pensar a qué darle más valor y cuál es el sentido de educar hoy, en vistas de que, como dice una canción, el futuro ya llegó, y ya estamos viviendo en él. Y además no vislumbramos con claridad
¿Cuál es el futuro que vendrá? Obviamente está claro que la virtualidad llegó para quedarse, pero no como está ahora. Como dice un colega de mi cátedra, lo que hay hasta ahora es un traslado de un armario de la escuela al mundo virtual. Pasamos el ropero de lo presencial a lo virtual. Aquí es necesario un fuerte esfuerzo de rediseño que este quehacer permanente creo que nos va a ayudar. Estamos hablando de un cambio de espacialidades muy diferentes, con formatos muy diferentes, de lo presencial a lo virtual. Hay un fuerte proceso de cambio que vayamos pensando, requiere que vayamos pensando y pasando de la enseñanza de la lectoescritura, que abarca todos los momentos de la formación, a una formación que involucre el leer y escribir, por supuesto, pero también el buscar, el seleccionar y el analizar. Y todo esto se puede aprender en la escuela. Yo no me dedico a este tema, pero creo que este es un tema en el que hay que centrarse, en el que tenemos que centrarnos y nos estamos centrando, porque es la ocasión para poder abordarlo. Punto 3. No me caben dudas de que esta resignificación de lo escolar debe ir acompañada del término que incluye esta charla, que es construcción. Para ser territorial, esa transformación y este trabajo deberá ser también artesanal. Ese artesanato incluye lo que el docente sabe de su oficio, los aprendizajes técnicos, que los está aprendiendo como puede, los estamos aprendiendo como podemos, y la necesaria interrogación acerca del sentido de educar en la escuela hoy. También reclama una interrogación genuina de los recursos y necesidades con los que cuenta cada territorio para plantear la construcción del aprender que vaya por la vía de lo posible. Entonces ahí la pregunta que cabe es, ¿qué entendemos por aprender? Yo solo les voy a leer un fragmentito, una definición que me gusta mucho de Charles Coutel, que la plantea en su libro ¿Por qué aprender? Es una definición un poco romántica, si se quiere, pero creo que cabe absolutamente para este momento. Coutel dice así: la complejidad del sentido del verbo aprender provendría de la necesidad irreductible de afrontar y comprender la complejidad y la diversidad de respuestas posibles a los enigmas, podríamos decir, que la realidad nos plantea. La complejidad del sentido del verbo aprender, repito, provendría de la necesidad irreductible de afrontar y comprender la complejidad y diversidad de respuestas posibles a los enigmas que la realidad nos plantea. Y estamos habitando tiempos de enormes enigmas, de enormes enigmas. ¿Qué realidades? ¿De qué realidades hablamos? Más allá de las realidades particulares del sentido de lo territorial, tenemos al menos desde nuestra práctica, desde mi disciplina, 3 realidades. La realidad de lo presencial, la realidad virtual y la realidad psíquica. Desde el psicoanálisis diríamos que nos hemos alejado tanto de la llamada realidad externa como del psiquismo interno en nuestras prácticas con niñez y adolescentes, y que aún no hemos entrado a tallar en la realidad virtual al modo de zambullirnos en la pileta. Recién ahora lo estamos haciendo realmente. Pero yo les propongo detenernos en el psiquismo interno. El psiquismo interno es aquel que debe desarrollarse para poder prepararse para lo imprevisto, para lo inevitable, dice Freud. Por ejemplo, una situación como la actual. En su conferencia 32, Freud, hablando de la angustia y su relación con el mundo exterior, nos va a decir que el peligro pulsional interno resulta ser una condición y preparación de una situación de peligro objetiva externa. Podemos deducir que Freud nos alerta respecto a la importancia de que el psiquismo se prepare para el peligro externo. Me pregunto entonces, ¿no deberíamos resaltar esa función para el educar de hoy? De hecho, estamos atravesados por múltiples peligros globales, además de la pandemia. Contaminación, estamos sufriendo quemas, aquí en Rosario las quemas de las islas, el hambre, la destrucción de la tierra, de la fauna, la intoxicación de las aguas. Cuando el mundo se paró por unos días, esto se nos hizo más evidente.
Entonces, cabe volver a preguntarnos hoy por el sentido del aprender, del educar y de la construcción colectiva del saber para resaltar la importancia de que aprendamos con la finalidad de afrontar y comprender la complejidad y diversidad de respuestas posibles a los enigmas y peligros, agregaría a partir de Freud el término peligro, que la realidad nos plantea. Se trata entonces de construir argamasa con cada estudiante, con cada grupo, para que con ella tengan elementos para afrontar la vida y nutrir el psiquismo. La vida con sus posibilidades, sus terrores. Hay que incluir los terrores en la vida de la escuela. Si no, de esos terrores hablan los chicos que hacen los streaming toda la noche. Y las trampas de la vida. Percibo sobre todo en las conversaciones con los adolescentes que están muy decaídos, que no le encuentran la gracia a la vida, no le encuentran el sentido. Y creo que los hemos dejado muy solos en estas décadas, en estos tiempos. Mucho más hoy, con esta pandemia, en la que no tienen posibilidad de acceder, muchos de ellos, al juego amoroso, a la relación entre pares, a los rituales de salida. Creo que es un momento clave para que estemos presentes del modo que se pueda. Si algo conversábamos antes de la pandemia con algunos colegas, era cuán por fuera ha quedado el tema de la muerte y de lo imprevisto en el escenario escolar. En un tiempo que se fue volviendo más líquido, los docentes fuimos captados por el instante y la vorágine, y cada vez nos volvimos más técnicos, más robotizados, apurados por una urgencia que no hacía más que dejarnos en un universo kafkiano pero acelerado. No teníamos tiempo, no tenemos tiempo muchas veces para dedicar una mirada aún hoy con estos dispositivos podemos sostenerla. A medida que nos fuimos perdiendo nosotros, los fuimos perdiendo a ellos. El desinterés que sentimos por ellos no siempre estuvo en relación a un egoísmo por parte del docente, del directivo, del profesional. Muchas veces nos perdimos nosotros en el sinsentido en el que la muerte estaba sostenida. Estaba la muerte, pero estaba sostenida como una pura repetición sin sujeto. Disculpen ustedes si resulta un poco fuerte, pero en muchos sentidos estamos hoy hablando de la muerte en relación a la pandemia, pero ya estábamos un poco, más que un poco muertos, un poco zombies, un poco muertos vivos, en un ni vivos ni muertos, que lidia la posibilidad de hablar de la muerte y la vida, captados por un ser, estar, hacer, sin ser ni estar. Por supuesto estoy exagerando, pero para visibilizar. Nos desganábamos en apuestas vacías, en espacios no habitados y alojadores, en territorios habitados por las subculturas juveniles que poco conocemos. Y con esto nos encontramos hoy, con que es muy difícil activar lo que no estuvo, que no se puede sostener, el lazo que no se generó en el antes, y que el vacío que percibimos no es actual ni está ligado solo al distanciamiento social, que nuestros cuerpos en las velocidades y en el consumo de drogas y de otras cosas, se hacían difusos a la mirada. Esta pandemia ya estaba, al menos representada muy fuertemente. A mí me sorprende muchísimo ver en novelas, en series, cuán presente estaba la idea de una pandemia. Y en todo caso ahora la vemos. En el momento en el que el término cuidado propio y cuidado del semejante intenta ponerse en relieve. Y es muy importante que así sea, por otra parte, ¿no? Es tan importante el cuidado, poner relieve en el cuidado, como sostener la brecha generacional que protege y nutre para afrontar la vida con sus peligros, aunque ellos sean inciertos o nos cueste verlos, aunque estén. También con el distanciamiento, muchos pudimos detenernos y encontrarnos con nosotros mismos, salir de ese modo zombie. Entonces llega esta pandemia en el marco de una realidad externa para la cual no nos habíamos preparado, porque era inesperada, al mismo tiempo que había sido imaginada por muchos. Entrampados en esta paradoja, empecemos por el reconocer dónde nos encontró esta pandemia.
situando lo que no pudimos ver, un lugar donde no estábamos y con adolescentes y niños que estaban más capturados en una realidad virtual que en la real. Por último punto, estamos en un mundo y en un tiempo en el que muchos reclaman libertades, cuando yo pienso que lo que hace falta en este momento, paradójicamente, son ataduras. Ataduras en el sentido de ligaduras. Creo que es absolutamente relevante hoy, a pesar de que el lazo se realiza en su mayoría de modo virtual, que privilegiemos el reforzamiento de los lazos y las tramas, de las ataduras para armar red entre nosotros, salir de la meritocracia y el ombliguismo, ver nuestra responsabilidad como adultos para que esos lazos se establezcan desde el reconocimiento de la diferencia generacional. Es muy importante hoy reforzar y construir los lazos aún en ausencia de una presencia física. Es importante reconocerlos en nuestras miradas a los chicos, uno por uno, pedirles ver su mundo, sus mascotas, a los que pueden comunicarse de modo virtual, y a los que no, buscar otras estrategias, otros dispositivos de llegada, muchas veces haciéndoles llegar algunas materialidades, algunos objetos, algunos elementos que hagan que algo de la materialidad de la escuela llegue a las casas. Si ensayar tonos, tenemos la mirada y la voz, y son recortes pulsionales muy importantes para entrar y para hacer lazo con ellos. Si el desafío es enseñar a afrontar los enigmas que nos atraviesan en la realidad, y la realidad es la compartida, y hoy hasta global, se tratará entonces de incentivar la idea de que no importo solo yo, sino que soy necesariamente con los otros. Me parece que la educación tiene que hacerse carne de esa idea. Es necesario que las libertades sean colectivas y no individuales o meritocráticas. Es la gran paradoja de la libertad, ¿no? Que no existe sin la existencia del otro. Recién, antes del panel, escuché una noticia en televisión muy abuelo de pájaro que decía que los alumnos no perderán este año el ciclo lectivo y que no van a ser evaluados, sino que van a ser evaluados en el 2021. Y yo con esto pensé en ese instante, bueno, a lo mejor es la oportunidad para captarlos desde otros lugares y desde otros sentidos. Y creo bueno, que hay que poder hacer de esto una oportunidad. Gracias. Gracias, Ana, muchas gracias. Y bueno, veremos entonces de qué va esta oportunidad y es entonces la posibilidad de escuchar a Javier Castañola. Javier es maestro de grado, es profesor universitario de Ciencias de la Educación y licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Lomas de Zamora. Es además diplomado superior en Planificación en Procesos Sociales, egresado de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y ha trabajado en todos los niveles del sistema educativo, tanto como docente como director también de escuela. Ha sido docente de la Universidad Nacional, asesor de varias redes de educación en Argentina, es conferencista en Argentina y en América Latina sobre temas educativos y ha publicado numerosos libros, artículos sobre temas educativos. Actualmente es el director general del Instituto La Salle de Florida y asesor educativo de redes e instituciones. Así que muchas gracias, Javier, por estar acá y por favor, te queremos escuchar. Bueno, buenos días a todas, a todos. Un honor y un placer este espacio y estar acá en estas importantes conferencias nacionales, ¿sí? Una gratitud enorme. Darme 10 minutos es algo que me vas a tener que cortar la cabeza, Débora, porque apagame el micrófono, sacame del aire, ¿sí? La escuela como territorio de construcción. Cuando leí este título, es el título de un libro. Las escuelas como territorios de construcciones, o de construcción de, para mí, hoy de dos cuestiones, cuidados y sentidos. Y es para hacer un libro interdisciplinario con múltiples miradas, de la salud, la educación, la pedagogía, la psicología, el psicoanálisis, la sociología,
porque hay que darle vueltas a esto. Yo voy a poner algunas ideas como títulos, ¿sí? La escuela como territorio de construcción de cuidados y de sentidos. ¿A quién cuidamos y para qué sentidos? ¿O sentidos para qué? ¿A quién cuidamos? A infancias en plural, no a una infancia. Hay múltiples infancias que vienen a la escuela. A infancias y adolescencias que necesitan imperiosamente ser cuidadas. Que esta vida, esta sociedad, este sistema, las ha ido dañando, vulnerabilizando, violando, lastimando, abollando. Y si algo hay que hacer como sociedad es cuidar la infancia y la adolescencia. Hay que cuidarla, hay que alojarla, hay que hospedarla socialmente. Hay que quererla, hay que mimarla, hay que apapucharla, ese término de profundo cariño. Y es la familia, y es la escuela, de las principales instituciones que tenemos, con todos los bollos y ausencias y límites que tenemos este mandato. Un mandato que es ético y es un imperativo. Es un imperativo categórico. No lastimemos más, cuidemos, porque nos jugamos acá el futuro. Una infancia a alojar, a hospedar, a querer, a mimar. Una infancia que viene lastimada. Entonces, a esa infancia, la más lastimada, nuestro mejor corazón para cuidarla. La escuela es un territorio de cuidado y de construcción de este cuidado. A ellos. Y es un territorio de construcción de sentido. De sentido. ¿Para qué sentidos? Para poner esperanza, para poner futuro, para transformar esta sociedad. La escuela es para transformar, es para crear futuro. Pero este futuro que creamos, o esta esperanza en el futuro que creamos, yo la tomo mucho a Sibla Bleichmann, una psicoanalista argentina que desgraciadamente hoy no está con nosotros, porque nos vendría muy bien su presencia hoy y su lucidez. Ella nos dice que no es el futuro engañoso que le decimos a los chicos: hay que estudiar porque el estudio te va a hacer ganar un futuro. Si los chicos ven este desastre social que tenemos, que no hay trabajo, que no le vendamos a los chicos nada. Tenemos que darles un futuro y una esperanza en las posibilidades reales. No inventar algo que sabemos que no es cierto. Tenemos que construir sentidos para que los chicos tengan una mirada crítica para apropiarse y transformar el mundo. Para que vivan libremente, un sentido de libertad, en la línea de lo que decía Ana, una libertad que también es atadura, y que nos entrama y nos liga, y que no es yo hago lo que quiero porque quiero. La construcción de un sentido de vida digna. Y yo ahí agrego una frase de un sociólogo venezolano, Otto Maduro, que hace mucho escribió un libro muy interesante, y el libro se llama Mapas para la Fiesta. Y dice que es una epistemología desde América Latina, y Otto Maduro afirma que buscamos, conocemos, estudiamos, creamos conocimiento para construir mapas para la fiesta, porque la vida es un espacio para hacer fiesta. Una fiesta que es la que podamos hacer. Entonces, la escuela como territorio de construcción de cuidado y de sentido. De cuidado a estas infancias y adolescencia y de un sentido para construir mapas para la fiesta, es decir, bitácoras de viaje que permitan una inserción comprometida de transformación en el mundo con alegría y con esperanza. Y esto es un hecho político, profundamente político. Lo hacemos en primer lugar, para mí este hecho de construcción de cuidado y de sentido, lo hacemos en primer lugar desde la relación
desde el vínculo que establecemos adultos que asumimos nuestra adultez en la escuela como responsables, como educadores, y niños y jóvenes. Pero es la relacionalidad, el vínculo, esa humanidad que ponemos en el medio lo que permite esto. Es decir, la clave está en la relacionalidad, en el vínculo, en esta humanidad que vamos tejiendo junto a otros. Educar es contagiar humanidad. Y quien no está enamorado de lo humano, que se ponga una verdulería, con respeto a los verduleros, porque el verdulero también contagia humanidad, profunda humanidad. Pero la humanidad de la escuela tiene que ver con esta pasión que yo pongo para que el otro sea lo que tiene que ser. Y abrir, como decía Makarenko, un horizonte de posibilidades para que el otro sea. Y esto es suscitar el deseo, y esto es mirar con deseo. Ana ahí es más especialista que yo desde el psicoanálisis, porque el deseo despierta al otro el sentido de la vida. Esta relación y este vínculo, esta humanidad, es la que da sentido a los saberes, es decir, a la matemática, a la lengua, a la social, a todos los saberes del currículum. Le da sentido la relacionalidad con el saber. Le da sentido a las propuestas, a las actividades, a los espacios, a las creaciones, y algo que es necesario en este tiempo, a los espacios que habiliten la palabra y la escucha sin juzgar a nadie. Necesitamos escuelas que habiliten espacios de escucha para adultos y chicos y chicas y adolescentes. Y yo te escucho, porque en la escuela se puede hablar de todo. No hay tabú en la escuela. Una vez que una escuela empieza a censurar, hacemos macana. En la escuela hablamos de adicciones, hablamos de sexo, hablamos de muerte, hablamos de angustia, hablamos de violación, hablamos de maltrato. Hablamos con seriedad, nos tenemos que informar para hablar de esas cuestiones con adultez. Me quedan 3 minutos. Gracias, Débora. ¿Sí? Encuentros que habiten la palabra y que nos juzguen. Con un horizonte y con una realidad que esto que hacemos de construcción de cuidado y de sentido como hecho político, donde la relación está en el medio, es con otros y con otras, no es algo solo. Educamos en una comunidad, con otros. Si hay que buscar una vacuna hoy, al COVID hay que buscarla allá, pero hay que buscar una vacuna al neoliberalismo, al individualismo. Es una vacuna cultural que hay que buscar, que nos hace estar solos. Es buena la soledad, es inherente al ser humano, pero no es bueno el individualismo. El sálvese quien pueda, no. Es junto a otros. Una comunidad que aloja, que sostiene, que relanza y acompaña, que busca sentidos y se cuida a sí mismo. En este tiempo de continuidad pedagógica que muchas veces pusimos el acento en los contenidos, hicimos lo que pudimos. Salimos en 2 días, 3 días, 10 días a crear como pudimos continuidad virtual. Hoy no hay escuelas, en mi mirada, no hay escuelas hoy. Hay una continuidad pedagógica virtual. La escuela no se trasladó a la casa, se pudo haber trasladado ese ropero que decía Ana. Hay un ropero que se trasladó, pero no a la escuela. Porque la escuela es, en primer lugar, el vínculo, la relacionalidad. Lo entrañable de la escuela, lo que extrañamos de la escuela y lo que hace extraño este tiempo es este encuentro. Lo que extraño, lo entrañable y lo extraño, raíces comunes, es este vínculo. Es paradójico porque el encuentro sincrónico se llama MITS en la escuela. Está el Zoom y está el Meet, y hay otras cosas, ¿no? Y ayer en un encuentro que tuvimos con un equipo de directivo de primaria, un psicólogo, Mariano Feldman, nos hacía ver que Meet en inglés significa encuentro, conocer, reunir y reunirse, encontrar y encontrarse. Entonces, el Meet es eso. No es el Meet de matemáticas, es el Meet del docente con los chicos frente a un saber. Termino. Lo que hay que hacer hoy es lo que Freire, en cartas a quien pretende enseñar hace mucho tiempo, nos venía diciendo en una carta,
hay que volver a apostar a la amorosidad entre quien viene a enseñar y quien viene a aprender. Y juntos, en esta relación dialógica, nos encontramos amorosamente para crear humanidad. Y pragmáticamente, en este tiempo que vamos a tener, pragmáticamente, como receta para mí, yo estoy cansado de los que tiran preguntas y no dicen nada que hay que hacer de receta. Yo digo, hay que tirar preguntas y hay que proponer un camino. Si no, me voy a hacer terapia todos los días para buscar mis respuestas, ¿no? Mis preguntas. ¿Qué hay que hacer? Es abrir en las escuelas virtualmente espacios de encuentro para la relación, para la escucha y el cuidado. Abrir espacios donde no hablemos de contenidos, hablemos de cómo estamos. Hablemos de lo que decía Ana, hablemos de la muerte, de la angustia. El abuelito que murió, el tío, hablemos de los miedos que tenemos. Hablemos de que me acuesto a las 5 de la mañana jugando con mis amigos. Hablemos de lo que nos está pasando. No juzguemos. Asumamos nuestro rol de adulto. Y cuando volvamos a la escuela, cuando volvamos a la presencialidad, lo primero que tenemos que hacer es hacer recreo, no clase. Cuando nos encontremos nuevamente, cambiemos la ecuación. Más recreo, más encuentro, más fiesta, más vínculo, porque ahí vamos a hacer la fiesta del encuentro en la escuela. Y la clase vamos a seguir aprendiendo. 12 minutos. Gracias, Débora. Muchísimas gracias, Javier. No te tuve que cortar el micrófono ni la cabeza. Por suerte, ya veo que sos muy respetuoso. Bien, buenísimo, muy interesante. Y vamos entonces a escucharlo a Daniel Corinfeld. Daniel es licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Salud Mental Comunitaria por la Universidad Nacional de Lanús. Es profesor de la maestría y del doctorado en Salud Mental Comunitaria de la misma Universidad de Lanús, profesor invitado de posgrado en diversas universidades e instituciones de formación e investigación. Es también psicoanalista y realiza tareas de acompañamiento y asesoramiento en instituciones educativas, equipos de salud y servicios locales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, es miembro fundador y director de Punto Seguido, espacio de intercambio y formación en salud y educación, y espacio que acompaña ya hace años a intercambios en varias acciones. Así que muchas gracias por estar acá otra vez, Daniel Corinfeld. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Sí, para mí es una gran alegría estar en este espacio. De algún modo festejar los 25 años de intercambio, saludar a las compañeras y compañeros de intercambio con quienes venimos trabajando hace mucho tiempo, en muchos proyectos, y bueno, tengo el honor de haber estado en otras de estas conferencias tan interesantes y productivas, que además generan unos materiales que uno después vuelve realmente a leer y a trabajar en la diversidad y heterogeneidad de los temas e invitados que trae. Quería hacer dos observaciones iniciales. Una tiene que ver con una sensación de precariedad en lo que por lo menos yo quiero decir. Es decir, me parece que es un tiempo para hablar sabiendo de la precariedad de lo que uno dice, para dar cuenta de una realidad y de unas transformaciones realmente extraordinarias, con lo cual estamos transcurriendo esas transformaciones y lo que vamos diciendo tiene ese modo un poco frágil de tratar de dar cuenta de lo que ocurre. Dicho esto, quiere decir que estamos tratando de hacer unas reflexiones, unas observaciones, consideraciones, un saber en curso. Me parece que esto es un tema importante en relación a cómo ubicarnos respecto de la enunciación, de cómo vamos a hablar de lo que está pasando y nos está pasando. El tercer elemento, digo el tercero porque primero quería saludar, ¿no? a intercambios, no olvidarme de ese saludo tan importante para mí. El tercer elemento tiene que ver con pensar el tema de los cuidados, ¿no? Porque creo que, bueno, no es una expresión que tiene un solo sentido. Todos sabemos ya a esta altura que en nombre de los cuidados se hacen cosas muy diferentes,
que en relación al bien del otro hay perspectivas a veces absolutamente antagónicas y algunas con consecuencias mortíferas. Para poner un ejemplo, está el caso de la perspectiva sanitaria. Todos supuestamente quieren el bien del otro, de la comunidad, hay planteos diversos, pero algunos antagónicos, ¿no? El caso de las políticas de drogas sería lo mismo. No todos tienen la perspectiva, no todas las líneas tienen la perspectiva que tiene, por ejemplo, intercambios, un tema de, digamos, la línea de reducción de daño. Y para la escuela valdría lo mismo, es decir, en la relación precisamente en la infancia y la adolescencia, qué perspectiva de cuidado vamos teniendo. Entiendo que esta mesa sostiene en general la misma línea, que tiene que ver con la protección de derechos. Sin embargo, me parece interesante plantearlo porque es un espacio, es un punto, es decir, si no tenemos en cuenta que la cuestión de cuidados implica un proceso relacional, conflictivo y de ciertas tensiones, vamos a dar por dado un consenso que no es tal y donde se encuentran muchos malentendidos de la práctica en relación a qué es cuidar al otro, sobre todo cuando se trata de niños y adolescentes. El tercer o cuarto punto, ya no sé, tiene que ver con algo que, bueno, un poco voy a retomar algunas cosas que los compañeros muy bien dijeron, pero bueno, tal algún matiz quizás, yo lo nombraría así: desigualdades, diferencias, esfuerzos, sobreesfuerzos y riesgos de naturalización o minimización. Lo digo, tal cual como decía Ana, coincido, el estado de pandemia es una especie de revelador de situaciones previas, de situaciones preexistentes, ¿verdad? Entonces, claramente la desigualdad es la más fuerte y dolorosa de ellas, y en el campo educativo es la que rápidamente se hizo y se hizo notar, y se está padeciendo, se está sufriendo, es decir, lo están sufriendo muchos, miles y miles de chicos y chicas y de familias en la Argentina, aún con el esfuerzo de las políticas públicas educativas que salieron según mi lectura, que salieron a bancar, como se dice en criollo, esta situación absolutamente extraordinaria, ¿no? Y ese esfuerzo se sigue realizando. Ahora, lo preexistente también son las diferencias individuales, o las diferencias institucionales, o las diferencias de los educadores, o las diferencias de las formaciones institucionales, de las escuelas concretamente, ¿no? Y eso ahora, bueno, puedo decir algo más, me parece que es vital. Entonces, desigualdades y diferencias quedan visibilizadas y en algún sentido quedan intensificadas. Es decir, hay algo que se agudiza en esas desigualdades y probablemente en algunas de esas diferencias. Cuando digo diferencias, me refiero a todo lo que dije, pero también a algo de lo estrictamente singular. Cada quien en su relación con la escuela, cada quien en su relación en el lazo pedagógico, etc. O cada quien de los educadores en relación a su propia institución. Y creo que uno de los riesgos, por eso lo nombraba, es el riesgo de la naturalización o minimización. Hay un efecto extraño, me parece, con la situación de pandemia, con estar en pandemia, que es, hay tres cuestiones, ¿no? Uno sería una especie de desrealización, ¿no? Uno se levanta y de repente parece haber un cotidiano, y después dice, este cotidiano es de ciencia ficción. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa? ¿Qué confuso que es esto? ¿No? El segundo elemento que tiene que ver con eso es la deslocalización. La mayoría de nosotros nos encontramos sin movernos de un espacio al otro, ¿no? Y por eso la escuela, tal como decía Javier, tiene ahí una cuestión, digamos, espacial muy clara, muy definida, y que hace que no sea de ninguna manera igual a la escuela. O sea, la continuidad pedagógica en casa no es la escuela. Sería básicamente porque ir a la escuela, se dice voy a la escuela, ir a la escuela implica que ese desplazamiento es una salida no solo del espacio y entrar a otro espacio, que serían otras paredes, sino es salir del mundo de la familia, incluso en otro registro, en un plano del mundo de la endogamia hacia el afuera, hacia la exogamia, ¿no? El tercer elemento es la descorporización, en el sentido que estamos vinculados a través de pantallas, cuadraditos, donde además hablamos y nos miramos a nosotros, cosa que en general no ocurre cuando uno está hablando con otro, ¿no? Es un poco raro. Entonces, digo, esos efectos me parece que tienen el riesgo también de ser
de naturalizar lo extraño. Y si algo tiene esta situación es que sigue siendo absolutamente extraña y absolutamente extraordinaria. Por eso hablaba de lo precario para pensarla todavía. Y justamente, bueno, me quedan 3 minutos, y justamente me parece que este es un elemento que no deberíamos naturalizar. Voy un poquito más rápido entonces. Hay ahí una primera, voy a plantear 3 cosas más. Hay una paradoja interesante. Hace un tiempito lo escuchaba Emiliano Galende y decía algo, una cuestión obvia, sencilla y muy potente. Decía, lo que nos protege en términos biológicos y lo que nos inmuniza en términos biológicos es el aislamiento, por lo menos en estas fases. Lo que nos protege psicológicamente, para decirlo, o en nuestra salud mental, lo que nos inmuniza de alguna manera en ese sentido, lo que es un factor protector es el encuentro y la conexión con los otros, es el contraaislamiento. Esa tensión que un poco la planteaban los compañeros en relación de la mesa, en relación a la cuestión escolar, es central. Para mí es un eje de pensar los cuidados, de pensar el encuentro pedagógico, de pensar cómo hacer escuela cuando no hay escuela, por lo menos la que estaba, la escuela tradicional. Hay otro aspecto que también me parece que estábamos dando vuelta en torno a esto, que tiene que ver con que otra de las cuestiones preexistentes es la disociación entre la escena pedagógica, entre transmitir un conocimiento, un saber, una información, como disociado del cuidado. Creo que antes los compañeros decían, bueno, la escuela es cuidado. Bueno, la escuela es cuidado en tanto eso está incluido y no se disocia, no se separa de esa idea. Al contrario, si piensa que cuando se ponen en juego saberes, informaciones, contenidos, eso se da en una cierta interacción, esa interacción se da en un grupo, en ese grupo se da en un espacio más amplio que es una escuela, esa escuela está en un barrio, en fin, todos los niveles de inclusión en el que en la trama de lazos en la que se da toda situación intersubjetiva e institucional que sea algo parecido a la escuela. Bien, por el tiempo que tengo, voy a un punto para abrirlo en realidad, y es así. Pensando en algo que se dice que es la pospandemia, que tampoco sabemos bien qué es, ¿no? Digamos, nosotros nos gustaría imaginar una situación de vuelta, en este caso a la escuela, de vuelta a los abrazos, de vuelta a los besos y al mate compartido. Bien, no sabemos cómo es eso, esa es la realidad. Cuánto, ni cómo, ni de qué modo. Pero además sabemos que esto que nos está pasando a todos no es sin consecuencias ni efectos, y tampoco es sin consecuencias y efectos en el sentido más institucional, pero también subjetivo. Por ahí se han dado, ya hay mucha gente algunas personas, algunos profesionales que dicen, desde campos distintos, dicen, va a haber una pandemia de situaciones de salud mental, de sufrimientos, de patologías de salud mental. Bueno, este es un tema clave que me parece también tenemos que salir a conversar, a discutir, ¿no? Digamos, aquí tiro 2 líneas para conversar después por el tiempo que me queda, y es, primero, bueno, la irresponsabilidad de algunas personas que dan cifras y dan números y salen a plantear estas cuestiones en los medios con intereses que yo creo que son bastante mezquinos y, bueno, no sé, hay que pensar de qué se trata. Por supuesto que también la OMS ha planteado la idea de la pandemia, advirtiendo más por el lado de la accesibilidad de los servicios de salud, también hay que pensar. Ahora, ahí se abre un interrogante muy importante en 2 líneas. Una es la no patologización o psicopatologización de los efectos de la pandemia, después lo podemos ampliar, pero la otra también es no desconocer que en la escuela, hoy y mañana, en el mañana pospandémico, o sea, tal como fuera, estos efectos en todos nosotros van a aparecer de alguna u otra manera y hay que saber de qué se trata sin tener esta lectura, digamos, patologizante. Por último, pero después lo retomamos, yo coincido con lo que estamos planteando en relación a los espacios de palabra, pero ahora subrayaría en este tiempo que tenga los espacios de palabra para los adultos, para los educadores.
arrancaría, no arrancaría por ahí, vamos con todo, pero le daría un lugar muy, muy importante a eso, que es lo que siempre nos viene faltando, por decirlo así, o nos cuesta incorporar sistemáticamente, no solamente institucionalmente, sino desde cada quien, decir, bueno, esto es bueno, esto es parte de mi oficio, necesitamos hacer esto, aunque sea para dar mi clase de matemáticas, digamos, y mucho más en esta situación. Entonces, arrancaría por ahí y bueno, y digamos, y después sí, o no sé si después, pero tratar de pensar cómo ir construyendo escuela en las nuevas, escuela tal como lo pensamos en el sentido de lazo, transmisión, porque es lazo y transmisión, ¿no? de contenidos, de saberes, en unos espacios en los que antes, digamos, en el mundo virtual, en un entre la escuela y la casa, que sería por ahora lo virtual, es decir, las plataformas virtuales. Pero, insisto, bueno, y básicamente como concepto para después desplegarlo, es esta idea que sí hay algunas experiencias que tienen que ver con emergencias humanitarias. Esta es una de ellas. Esta es una emergencia humanitaria global. Y lo que nos enseñan, algunas de las pocas cosas que nos enseñan esas emergencias, es que cuando los adultos de una comunidad se mantienen fuertes, y eso no quiere decir que no seamos frágiles individualmente, sino que la trama de los adultos se mantiene fuerte. No es que no suframos individualmente o no tengamos unos vaivenes y confusiones como todo el mundo, sino que las tramas institucionales se mantienen en relación a la transmisión con los niños y los adolescentes. Entonces ahí eso genera, en general, unas ciertas estabilidades sin las cuales es difícil seguir educando. Bueno, me detendría aquí y charlamos un poco y conversamos. Gracias. Sí. Gracias Daniel, gracias a todos realmente por este esfuerzo, además de plantear cierta provocación en poco tiempo y con la profundidad de los planteos que hicieron. Del otro lado me está llegando en el Facebook, la gente está agradeciendo, planteando que es muy interesante lo que se está planteando en la mesa, y me parece que hay un acuerdo en respecto de lo que algunas cuestiones que suceden, algo de esta visibilización que la pandemia tiene, algo de el momento que estamos atravesando, y aparecen algunas preguntas. Digo, la idea es poder resonar un poco entre ahora el decir de cada uno, de lo primero que fueron diciendo, pero quiero agregarle algunos condimentos de preguntas que fueron llegando, ¿no? Porque un poco la apuesta es a mantener el vínculo, decía Javier en algún punto, a pensar en el entre aquí, en la pantalla, en lo virtual, en cómo conectar y hacer relación en esta posibilidad. Y alguna pregunta, bueno, pero ¿qué pasa entonces con los alumnos, las alumnas que no conectan, que no abren su pantalla, que no hay forma de llegar, aun cuando tienen los elementos? No estamos hablando de la falta de conectividad estructural por sector social, sino estamos hablando de decir de muchos profes, me conecto y mis alumnos, mis alumnas, sea lo que sea, no conectan. Entonces ahí me parece que hay una situación para pensar. Y por otro lado, también se plantea la pregunta, acá Eva Morín nos hace llegar esta pregunta, dice, no es escuela ni continuidad pedagógica, y naturalizar la situación no aporta a la vivencia de lo extraordinario del aislamiento. Pero ¿qué sí podríamos hacer para sostener desde los educadores? De algún modo, ¿qué sí puede haber? Alguien dice, las escuelas son el lugar de socialización de los jóvenes, la educación a distancia es una solución para el momento de incertidumbre que nos encontramos. Dice, y sin lugar a dudas tendrá un impacto negativo en la evolución del alumnado, dice alguien. O sea, cuando estamos tratando de sopesar qué impacto va a tener este formato que hemos sostenido, bueno, ¿qué piensan de esto? Porque va por ahí, y yo
también sumaría el impacto de la brecha social que se está dando entre las escuelas de gestión privada, que a rajatabla han sostenido de algún modo el formato de clase casi parecido a la presencial en pantalla, y las escuelas de gestión estatal, que en su mayoría apostaron al vínculo y han tenido que desarrollar tareas asistenciales grandes. ¿Qué pasa con eso? Bueno, algunos temitas más para ir metiendo la cuchara en esto. No sé, Ana, si querés empezar a reaccionar, porque fuiste la última y vamos con una ronda. Adelante. Bueno, la verdad que no hay mucha respuesta concreta para el qué hacer concreto si no nos hacemos algunas preguntas. Realmente es un gran problema hoy el tema, y es muy preocupante, el tema de la desconexión, sobre todo de los adolescentes, en relación a los docentes que inventan estrategias, que ensayan, y es bastante frustrante además, ¿no?, para el que intenta. A mí me parece que la primera pregunta es ¿qué sabemos de cada uno de esos chicos, de las particularidades de cada uno de esos chicos, para poder, por eso yo decía antes, hay que hacer una apuesta muy fuerte a lo artesanal acá. No podemos generalizar, pero sí hay preguntas que me parece que nos tenemos que hacer para ver qué construir artesanalmente. Un chico que se desconecta por completo, ¿qué sabemos de la historia de ese chico? Lo que la escuela pueda saber, qué le puede estar pasando. Hay muchos chicos, qué lo convocaba a la escuela, porque en general estas desconexiones también se dan con los chicos que iban a la escuela a cumplir, a sentarse y a irse, y tampoco estaban muy presentes. Entonces ahí lo virtual en general no alcanza, o no es el modo, y hay que apelar, digo por algunas experiencias, incluso algunas situaciones en las que he estado participando, hay que apelar a alguna materialidad. A ver, estoy pensando en dos situaciones concretas, una con un adolescente que estaba totalmente desconectado, y la escuela y la docente empezaron a mandarle, por supuesto, el chico iba a una escuela que estaba en el barrio, en el territorio, ¿no? Pero empezaron a mandarle cosas, objetos, porque ahí lo virtual no alcanza, pero alcanzarle alguna materialidad que tenga un ida y vuelta, que no sea una actividad educativa en términos de contenido, de conocimiento. Dibujos, una impresión de dibujos y frases hechas en un Meet por los compañeros que le mandaban a estos chicos, algo que invitaba a conectarse. No te pierdas, conectate. Le mandaban en los grupos de WhatsApp una intervención en red, muchas veces con, un poco lo que vos decías, Débora, con otras instituciones barriales, y esa red fue, en algunos casos, aliviando sufrimientos y aislamientos realmente serios. Otra situación que recuerdo en este momento es la de, yo apenas empezó la pandemia escribí un cuento que se llamó el cuento coronavirúsico, que es un cuento para niños, que habla del coronavirus, pero habla de una manera afectada, solo habla, no da información el cuento, habla de lo que los niños me iban diciendo en ese momento, de cómo les afectaba, a qué jugaban para elaborar psíquicamente esas situaciones, y eso aparece en el cuento, que es un cuento sin final, por esta incertidumbre en la que estamos. Es un cuento en un ando, en un viviendo. Ese cuento se utilizó en algunos barrios de la ciudad, gracias a que se realizó en varios formatos, y uno de ellos fue en forma papel, gracias al trabajo de la Universidad Nacional de Rosario, y de la Facultad y de la Secretaría de Internacionalización, y se hizo una edición impresa para pintar, que se le acercó a muchos chicos del barrio, a muchos chicos, hay muchos centros barriales que hicieron, que acercaron ese cuento, y ese cuento luego se trabajó
se trabajó en las escuelas, y se trabajó, ¿qué quiere decir? Se habló de lo que habla el cuento, de los miedos, de los temores, de la muerte de los abuelos, se utilizó como recurso, pero además entró materialmente en la casa del chico. Yo creo que es como que esta situación nos corta, o nos deja como con la sensación de que no podemos continuar en alguna tridimensión, por decirlo de alguna manera, en algo del intercambio de objetos. Y sí podemos, porque incluso yo pensaba mientras hablaba Javier, a pesar de todo, todavía la escuela ocupa un lugar real, todavía hay cuando hablamos o un chico habla de su escuela, imagina también el edificio, aunque no esté yendo. Hay algo de la materialidad que nos quedó como excesivamente interrumpido, y hay algo de esa materialidad que se puede seguir utilizando como recurso, allí donde no alcanza con la virtualidad. Me parece que eso, pero no en general. Por eso digo, ¿qué sabemos de cada uno de los chicos que se desconectó? ¿Qué los convocaba a lo escolar? ¿Qué no? Y que eso que le enviamos tenga que ver con ese chico, no con un chico que se desconecta más. ¿Cómo llegamos a ese chico? ¿Cuáles son sus intereses? Es un chico que le gusta la música. Bueno, acerquémosle algo ligado a un tema. Tirémosle un tema. Si le gusta la música. Tirémosle, no sé, algo del deporte. Mandémosle, qué sé yo, una pelota. Pero mandémosle algo que tenga que ver con llamarlo a aparecer en relación a quién es, a lo que podemos saber de quién es. Si no, no va a haber contacto ahí. Hay que, digamos, es curioso, porque es momento de sacarnos los guardapolvos. Es momento de que la escuela homogeneizadora no se sostenga del mismo modo que se sostuvo cuando planteamos los inicios de la educación, que tuvo una función muy importante. Pero es momento de sacarnos los guardapolvos en el sentido de que aparezcan las particularidades, aunque hay chicos que se ponen guardapolvo para la clase de Zoom, porque ese chico lo necesita. Y lo habilita como el sentir que pone el cuerpo en la escuela. A mí esos recursos que los mismos chicos arman, me parecen geniales, me parece que son para tomarlos, y a veces para ayudarlos, por ejemplo, a tener un cuerpo. Si un chico siente que se pone el guardapolvo para estar en el Zoom, tal vez sienta que su cuerpo todavía está en algún lugar, aunque sea en su casa, aunque tenga esta sensación de extrañamiento. Bueno, ¿por qué dejamos el guardapolvo? Digo, hay que preguntarnos por qué sí, por qué no, en cada caso, en cada grupo dejamos ciertas materialidades que se podrían seguir sosteniendo. Hay chicos que agarran la mochila, los más chiquitos, agarran la mochila, ¿no? Se ponen frente al Zoom y se ponen el guardapolvo, y uno dice, ¿qué sentido tiene esto? Y bueno, evidentemente cumple una función cambiarse para ir a la escuela, aunque no se vaya. Pero eso ya los chicos nos dan las pistas en cada grupo, y eso hay que tomarlo. Y después, creo que retomando lo que dice Javier, y ya termino, y Daniel, hay que hacer recreo cuando volvamos, pero creo que hay que hacer recreo en el Zoom. Algunas escuelas han hecho recreos, algunos grupos, y esos recreos por Zoom han resultado muy interesantes, han resultado un lugar de trama y de encuentro. No es lo mismo, por supuesto, no es lo mismo, pero para los chicos es genial poder jugar online. Con una de las escuelas que trabajé, que había que lograr integrar un chico que no, donde estaba antes de la pandemia y no se integraba. El objetivo para este año era ayudar a que haga lazo, era ir a ese trabajo porque él empezaba a necesitarlo. Trabajé con las maestras que tiene, y las maestras implementaron juegos que lo incluyeron con ciertos chicos en pequeños grupos primero, para después ir pasando al grupo en general. Tomar la conflictiva, pensar en las particularidades y elaborar estrategias artesanales. No hay recetas, pero tenemos que estar atentos a mirar qué toman ellos para poder ver qué proponerles. Hay millones de ejemplos, pero bueno, estos son algunos. Buenísimo. Creo esto que estás trayendo ahora también del tema del juego, me parece que para meterlo también en estas reacciones, esa demarcación que hizo la escuela en algún momento, acá no se viene a jugar, se viene a estudiar,
y que circunscribió los recreos a 5 minutos, 3 minutos, timbre y volvemos, que no da para jugar a nada. Acá alguien está preguntando, Laura Cancilieri dice, bueno, ¿qué pasa con los recreos, no? Tiro esto, Javier, para seguir la línea de hacer recreo. Se puede hacer recreo por Zoom. ¿Por dónde vamos con este tema? Estás muteado, Javier. Retomo algo de las preguntas anteriores rápidamente y voy a eso. Yo no sé si es políticamente correcto lo que voy a decir, pero yo sí creo yo sí creo en lo que hay que hacer ahora. Y me animo a decir a mí como director, a las escuelas, a los docentes lo que hay que hacer, o entre otras cosas, lo que hay que hacer. Con humildad, no decir lo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer, y lo dije antes, espacio que circule la palabra. Espacio de palabra y de escucha. Y yo comparto lo de Daniel, me lo comí, esos espacios de palabra y de escucha son para los adultos y para los chicos, pero el adulto que necesita hablar de sus miedos, de la pandemia, de lo que le pasó, de las muertes, necesita hablar y procesar esto. Y yo me animo a decir 4 cosas de lo que hay que hacer con estos espacios de escucha y de palabra. Uno, no importa el orden, no es prioritario esto, al contrario. Sobre los contenidos escolares hay que hacer un proceso claro de cuáles son los nodos conceptuales de cada año, curso, materia. Nodos conceptuales. Tenemos 3 meses para terminar las clases. En estos 3 meses, esta escuela en 4º grado va a enseñar esto, esto, esto y esto, punto. Y el resto no se enseña. Pero la escuela va a tratar de asegurar, y el docente conceptualmente, que matemática, literatura, física, química, lo que sea, estos 2, 3, 5 conceptos, conceptualmente. Y para esto va a ser estas estrategias sincrónicas de encuentro en vivo, de actividad, de classroom, lo que sea, contenido conceptual. 2, ¿qué vamos a hacer con el cuidado y la escucha? ¿Qué espacio vamos a abrir para el cuidado y la escucha? 3, ¿qué espacio vamos a abrir para lo festivo? Virtualmente, vamos a festejar, ¿qué? Un campamento, un fogón, cosas que se han hecho, un fogón de música, de canciones, un baile con los chicos. ¿Cómo un baile? Sí, un baile. Vamos al cine virtualmente. Cada chico se prepara los pochoclos, una coca, lo que sea, elegimos una película, la vemos todo y después le charlamos. Vamos juntos al cine. Lo festivo, lo conceptual de contenidos, espacios de escucha y de hablar, lo festivo. ¿Y qué vamos a hacer para que los chicos se encuentren entre sí? ¿Qué propuesta damos para que haya grupo, grupalidad, relacionalidad? Esto es lo que hay que hacer, punto 1. 2, una pregunta que hablaba del impacto en nosotros de esta pandemia y cómo se va a procesar. Todas experiencias complejas en la vida, de felicidad o de angustia o de tristeza, crean impacto en nosotros porque la escuela, como otros lugares, son espacios de subjetivación, y yo en esto toco más o menos de oído, psicoanalistas, psicólogos, a mi ayuda, ¿no? Pero la escuela es un espacio de construcción subjetiva. Entonces, toda experiencia que vivimos nos constituye. Esta pandemia nos está constituyendo y nos está agregando subjetividad, no sé si también dichas las palabras o no, pero a todos. Entonces, vamos a tratar de ayudarnos a procesar estas experiencias en un psiquismo sano, ¿sí? Entonces, bueno, que la escuela trate de hacer esto ahora o en la presencialidad. A mí me preocupan ahí por lo menos dos grupos de escuela. Los que terminan 6º año del secundario, o 5º año, o 7º de escuela técnica, y los de 6º grado. Porque para el resto vamos a volver a la escuela. Hay una vuelta a este lugar material. O sea, yo estoy en 4º año, yo estoy en 5º año, de 6 años, ¿no? Yo estoy en 4º grado, yo docente vuelvo a este espacio. Un chico que está terminando su secundario, no hay vuelta a la escuela. No se vuelve a la escuela si no hay una vuelta este año. Entonces, ¿cómo procesamos o ayudamos a procesar este duelo? No sé si la palabra es duelo, este cierre que es serio. No es 6º grado, después está el primer, 6º o 7º grado, después está el secundario. Pero el secundario
que es una etapa de la vida, donde hay ritos de finalización rituales, estemos de acuerdo o no, los viajes de egresado, la fiesta, la salida, estemos de acuerdo o no con estos rituales. Yo con algunos estoy en desacuerdo, pero hay rituales de cierre, no van a estar, o van a estar menos. Entonces, ahí la escuela tendrá que pensar, los adultos tenemos que pensar cómo ayudamos, ¿sí? Con la materialidad que decía Ana recién, con gestos materiales. Por último, yo no hago el distingo de escuela de gestión privada de escuela de gestión pública. Hablo del distingo de escuelas con qué proyecto, ¿sí? Yo conozco escuelas de gestión privada, insertas en sectores populares, con ollas populares, con compromiso comunitario, con un acento de la vincularidad muy grande, y escuelas de gestión pública con un compromiso enorme con de los docentes que reparten los bolsones de comida, los cuadernillos. Y conozco también escuelas de gestión privada donde el vínculo y el contenido ha estado ausente. Y han hecho más marketing para cobrar, ¿sí? que un proyecto. Y conozco escuelas de gestión pública donde hubo ausencia de un otro que llamara o se conectara. O sea, yo planteo que hay escuelas, ¿sí? Y que depende del proyecto de la escuela y a quién servimos como proyecto educativo, ¿sí? Y esto ya es un término más de otra charla más política, de política de educación, ¿no? ¿Sí? Y por último hay que romper esta pregunta de los tiempos del recreo, hay que romper lo que llamamos, o que llaman algunos estudiosos, la gramática escolar y los tiempos de esta gramática escolar en la escuela. El tiempo del recreo, el tiempo de la clase, hay que romper eso. Lo mismo que esta pandemia nos rompió el tiempo de tarea en la casa y tarea en la escuela. Nos rompió, acá no hay más ni casa ni escuela, ahora, contenido o vínculo, no, rompamos estos binomios que no nos hacen bien. Hagamos recreo en la clase y hagamos clase en el recreo, es decir, enseñemos en todos los espacios. Y yo sí rompería los tiempos de la escuela. A la vuelta sí rompería, digamos, en vez de 45, 1 hora y 15 minutos de recreo, haría otro esquema. ¿Cuál? Inventémoslo juntos en forma de diálogo y de consenso entre los docentes. ¿Pero en función de qué? De procesar este tiempo. No el juego por el juego, también es bueno, sino en función de que esto ayude a que procesemos. Y nos cuidemos, nos escuchemos y caminemos juntos buscando cuidado y sentido. Gracias, Javier. Daniel. Bueno, a ver, muchas cosas, pero me concentro en algunas. Yo antes mencioné la idea del sobreesfuerzo, ¿no? De los educadores y de las instituciones, y efectivamente creo que es un tema a tener en cuenta, porque bueno, uno de los datos de todo el primer tiempo de los maestros, de los docentes en general, era el agotamiento que implicó toda la situación, ¿no? Ese enganche entre la vida cotidiana de cada uno, de cada familia, y desde la casa, cómo empezar a pensar cómo seguir dando sus clases, etc. Entonces, ese concepto de sobreesfuerzo tiene que ver un poco con lo que veníamos hablando, y entonces el tema de los espacios para los educadores no tiene que ver solamente con hablar e intercambiar respecto de, bueno, los miedos, la confusión, el temor a la muerte, que apareció muy bien planteado aquí, porque es un tema que está como, es uno de los, es el tabú, casi es el tabú de esta época, y que ahora, digamos, aparece y está sobrevolando todo. Pero no es solamente hablar del procesamiento más subjetivo respecto de los temores personales y de lo que aparece cuando uno se conecta con el otro, sino también es cómo hacer para seguir enseñando. En muchos casos, no es el caso por ahí que contaba Javier, y me parece bárbaro lo que va planteando con esos, digamos, como concentrando en algunos nodos y planificando sobre lo que hay y lo más importante. Pero en la mayoría de las situaciones, creo, o muchas de las situaciones, cada uno vaya haciendo lo que pueda, con la mejor intención, con su mejor saber, con su experiencia.
Eso es lo que me parece que conspira contra una situación tan extraordinaria como esta. Entonces, por eso decía que esos espacios es donde, bueno, vamos por acá, vamos por allá, seguimos pensando cómo, mientras además pensamos qué es lo que nos está pasando. Es sobre la tarea, no tanto, o no solo, o no prioritariamente sobre unas cuestiones de sufrimiento que a todos nos da lo que estamos transcurriendo. Entonces, ese punto del sobreesfuerzo, porque esta situación, sí, las instituciones y las escuelas son espacios donde uno va viendo lo bueno y lo malo de la vida, lo que pasa es que acá hay un exceso. Esta situación lo que plantea es un plus. Hay algo que está como desbordándonos, ahí, justo. Entonces, esto es lo que probablemente sea lo que tenemos que tratar de cuidar qué nos va pasando con eso. La pregunta sobre la brecha, bueno, es la gran pregunta que creo que toda la gente de buena voluntad y pensamiento en lo común hoy se está planteando. No tengo la respuesta. Sé que hay varios niveles y que hay algo que tiene que ver con las políticas. Si ahora se está planteando el tema de Internet y las comunicaciones como una cuestión de bien público, me parece que hay una línea ahí de pensar que eso no puede ser solamente un elemento de apropiación, no puede ser mercancía. Es algo que tiene que ver con el bien, Política pública. con lo común, ¿no? Entonces ahí hay una línea importante. Ahora, me parece que hay otras cuestiones que tienen que ver con el plano, incluso de cada escuela, incluso de cada comunidad donde está la escuela, y después cómo esa brecha se zanja en esto que Ana iba planteando y Javier también en relación a, en un punto el uno por uno, cómo ir a buscar a cada uno. Ahora, aquí quiero decir, el uno por uno y los pequeños gestos, en donde Ana planteaba lo de la materialidad, que me pareció súper interesante, que además se hizo desde las políticas también, llevándole cuadernillos, ¿no? Como eso que llega, el papel que llega, ¿no? Que de la escuela. La escuela sigue pulsando y buscándote. Ahora, por otra parte, y al mismo tiempo, y esto es algo que nosotros me parece que tenemos que tener la flexibilidad para integrar, sustraerse de la relación educativa, sustraerse de la escuela, borrarse, ponerse detrás del otro cuando íbamos a la escuela en fila y uno se escondía detrás del otro para no ser convocado, para estar volando por ahí, para no tener ganas de estar, es un derecho, digámoslo así, de cada quien. Y hoy ese poder está distribuido de otra manera. Entonces, si yo apago la cámara o no voy cuando me llaman, me borré. Entonces, tengamos esa atención, digamos, siempre ocurrió eso. Lo que pasa es que estaban los cuerpos presentes, niños, adolescentes. Ahora, ese poder está distribuido de otra manera. Entonces yo me puedo borrar, me puedo sustraer y tengo derecho. Es más, a veces necesito eso. ¿No? Entonces, dicho esto, tensionemos. Hay que ir a buscarlos, a cada quien de alguna manera. Ahí se juega la ética del cuidado. ¿De qué modo? Con qué cautela, teniendo en cuenta qué podría estar pasando allí, sin intromisión tampoco en la vida de cada quien. No es misión de la escuela eso, ¿no? Pero al mismo tiempo buscando ese delicado equilibrio donde el docente se va a encontrar con los pibes y tratando de llamarlos, de recibirlos y decirles acá estamos y acá tenemos que seguir y acepto algunas de tus interrupciones, pero contamos con vos porque acá tenemos que estar todos y vamos a llegar todos al final del ciclo, del año y de tu secundario, de tu primaria. Me parece que hay un elemento importante a tener en cuenta en esto que decimos que a veces el cuidado puede ser ¿no? También mortífero, ¿no? Podría ser invasivo, aplastante, y acá lo que estamos tratando es pensar cómo en cada aula, cada profe, cada maestro, cada escuela va pensando cómo hacemos con estos pibes que no se están conectando. Como decía la pregunta, cuando tienen los recursos para. Cuando no tienen los recursos para, están estos niveles que estamos planteando, que son mucho más complicados, pero que, artesanía, decía Ana, inventiva, creatividad, tentativas, eso que siempre es difícil también, pero
pero no tenemos otra, y no tenemos otra en el plano educativo, no tenemos otra como sociedad frente a lo que está pasando, ¿no? Digo, me parece que es por ahí. Bueno, me detengo aquí. Javier quería... Sí, yo quiero reforzar y acentuar algo que dijo Daniel, que a mí me parece que es clave, ¿no? Hay que ser conscientes de esta brecha y de esta inequidad y desigualdad que nos atraviesa como sociedad. Y que como sociedad nos tiene que doler y lastimar. Daniel decía la ética de cuidado de ir a buscarlo. Hay que salir a buscar los chicos y las chicas, hay que salir a buscarlos. Hay un estudio, no sé qué grado de certeza tiene, que está dando vuelta, en torno a que se han caído del sistema más del 40% de los chicos. Se han caído, o sea, no son alumnos de nadie. Yo no sé el grado de certeza y cómo se mide esto, pero que se han caído, se han caído. Entonces, tenemos que ir a buscarlo, y es responsabilidad del Estado, de las instituciones, de las organizaciones, de los movimientos sociales, hacernos cargo juntos de lo que nos está pasando. Así como nos hacemos cargo juntos de lo educativo, de lo social, de la comida, del acompañamiento, de la salud, de muchas cosas, más allá de lo que hace el Estado, nos hacemos cargo como sociedad, porque creemos que nos tenemos que hacer cargo del otro. Tenemos que ir a buscar como una ética de cuidado, y yo esto lo quiero remarcar porque me parece muy claro, y que la brecha está. Es distinto a un chico de clase media que en la casa tiene dispositivos y tiene una internet, a un chico que en la casa hay una sola computadora que la usa el papá para trabajar, a en la casa que se hacen con un celular, o una experiencia en Goya que estuvimos trabajando, que los chicos se compartían el celular, los vecinos, o lugares donde no hay internet. O sea, suponemos que la continuidad virtual y es para todos, no es mentira. Y en esto hay muchos que van a perder, y están perdiendo. Entonces me parece muy claro. Y la otra cosa que quiero decir, aunque yo tenga todos los dispositivos y una escuela, sea pública y privada o privada, que me pueda dar encuentros, meet, contenido, claridad, todo, esta situación de continuidad virtual es débil, es frágil. No reemplazó la escuela. Lo que produce la escuela no lo estamos haciendo ahora, ni lo podemos hacer, por más que tengamos 100.000 computadoras más tecnología más, porque no es lo mismo. O sea que la pretensión del reemplazo es ilusoria. Esta situación que estamos viviendo es débil, es distinta, es frágil, es un paliativo que tenemos que hacer con la mayor responsabilidad posible, con el compromiso y con una ética de cuidado y una ética política. ¿Qué es la ética política? De asumirnos como pueblo que está atravesando esto, y como pueblo nos hacemos cargo del otro que está más dañado que yo. Me parece muy importante lo que estás diciendo, Javier, y ya te doy la palabra, Ana, que querías intervenir con esto, porque me parece que lo que estás trayendo en algún punto es cómo hacer esto en común, cómo hacer comunidad desde una perspectiva de derechos, y en ese punto, si no forman parte todes, hay algo que en esa fiesta que vos planteabas está faltando. Y en ese sentido, bueno, ver qué hacemos, me parece que hay algo que se pincha, que es algo así como una utopía o algo que había tecnocrático, de que había un momento que la escuela ya había sido, la escuela ya fue, que de algún modo el homeschooling viene pulsando desde la mitad, desde la década del 60 en adelante, empieza a plantear, bueno, la escuela se terminó, está terminada, y hoy aparece esto entrañable, este extrañar la escuela, ¿no? Y cómo hacer esto mientras, esta materialidad. Ana, te doy la palabra, por favor. Sí, no, una cosa muy puntual que me parece que es importante que quede subrayada, que es que esto artesanal que requiere de lo tecnológico
es también una oportunidad para darle un espacio importante a los chicos, al saber de los chicos respecto de la tecnología. Yo lo veo muy, muy puntualmente en la clínica, en el trabajo clínico. Estoy aprendiendo a meterme de un modo no tecnológico, digamos, no tecnológico, bueno, vale lo que digo, de un modo humanizado. Qué sé yo, por ejemplo, el otro día estaba intentando trabajar con muñequitos, con un niño muy pequeño, y de golpe me di cuenta que la cámara y la computadora eran el viejo teatro de títeres con el que yo jugaba cuando era pequeña. Yo hacía aparecer determinados muñecos en la pantalla del mismo modo que mi madre, que era maestra jardinera, hacía aparecer los títeres a sus alumnos de jardín o a mí. Entonces dije, wow, esto es un teatro de títeres. Puedo convertirlo, puedo retomar, como para no pensarlo desde una perspectiva tan actual que nos deje tan impotentizados. Por eso digo, bueno, es como que esta situación nos bloquea en muchas cosas y de golpe vamos encontrando ligazones. Y quienes muchas veces nos orientan en relación a eso son los chicos. Ayer estaba trabajando en un juego virtual online, metiéndonos en un escenario y estaba trabajando con un niño que se ponía el chupete, porque en el mundo gaturro los chicos grandes se pueden poner chupete, y entonces ahí uno también dije, bueno, esto es, no es lo mismo, pero hay que tratar de no quedar tan anulados en este momento que estamos aprendiendo a usar las tecnologías y recuperar lo más humanizante para que no se pierda en este bloqueo que vamos sintiendo. Eso nomás. Y los chicos nos enseñan eso, porque ellos lo tienen mucho más claro. Eso. Muy importante este recordatorio del saber de los pibes, de las pibas, y cómo introducirlo en esta trama que un poco Daniel lo traía, con hasta dónde el cuidado implica asumir por ellos, por ellas, todas las decisiones, ese lugar del patronato que en la mirada del cuidado a veces resuena, y vos traes justamente la mirada de la autonomía. Estamos ya transitando los últimos 2 minutos de la mesa. Doy lugar a que por ahí, si quieren, algunas reflexiones finales cada uno para ir cerrando. Sí, Daniel. Sumo algo a lo que decía Ana y recordaba un comentario que hacían respecto de, en el campo médico, en la investigación del virus, hay unas líneas, digamos, de investigación hacia adelante, y hay también la recuperación de todo un trabajo anterior, donde van encontrando tratamientos para otras epidemias que van sirviendo y van funcionando bien. Es decir, hay dos líneas de inventiva. Y me parece que esto vale para otros campos también. Es decir, hay que recuperar y reapropiarse de otras, de experiencias que están en el hacer del educador y de las instituciones, transformarlas para esta situación y al mismo tiempo abrir absolutamente a lo nuevo, es decir, inventar cosas absolutamente nuevas. En estas tensiones, digo, para pensar que hay un campo por hacer muy, muy importante, por inventar, que recupera experiencias de nuestra historia y de la historia reciente. Me parece que esa es una de las vías para atravesar una situación tan rara y que tampoco sabemos, estamos en ese durante, no estamos en el post, no estamos en el después, y eso tiene sus consecuencias, pero también tiene sus desafíos. Este es uno de ellos. Sí, ¿alguien quiere comentar algo más? Y si no, voy cerrando. Ana. No, pensaba que qué lástima que no tenemos el diario del lunes. Realmente va a ser todo un trabajo de recuperación, el que tengamos que sostener cuando todo esto pase, que además no sabemos cuánto va a pasar, porque bueno, aparecen nuevos virus, aparecen nuevos temores, tal vez algo de la vida global se modifique ampliamente, no lo sabemos. Entonces, bueno, hacer sin el diario del lunes y soportar eso, ¿no? Eso nomás. Javier. Sí, solamente decir que este tiempo que es como empezó Ana al comienzo, citando a Benjamin,
una experiencia inédita y simultánea, para mí requiere mucha pasión, mucho enamoramiento del humano y pasión puesta en lo que cada uno hace, pasión por el compromiso y la ética, mucho compromiso político por el bien común, y que esto es necesario que juntos lo encaremos sin indiferencia, que la indiferencia también es una postura política nefasta, ¿sí? Y que nos tenemos que hacer cargo de esto juntos. Esto requiere compromiso, pasión, enamoramiento y estudio y seriedad. No sé, no solo con pasión, ¿no? Estudiar, sentarnos, buscar seriamente, hacer experiencia y teoría de esto que estamos viviendo, recurrir a gente que sabe más, tiene otras miradas para enriquecer nuestras propuestas educativas, sean escolares o sean propuestas educativas no escolares, no formales, pero que ayuden a sostenernos como personas y a atravesar esta crisis que nos lastima, nos angustia, nos da miedo, y necesitamos atravesarla juntas, ¿sí? Y muchísimas gracias, Intercambio, por esta invitación, y un honor haberla compartido con Ana y con Daniel. Un placer y un honor haber compartido, y sería para seguir charlando esto, porque hay un montón de puntas. Bueno, pero se termina ahora y se termina, pero un honor enorme. Muchas gracias. Igualmente para mí, gracias por el espacio. Gracias, gracias a ustedes. Están llegando. Sí, perdón, Ana. Gracias, no, agradecer también. Un placer. Y podemos salir de gira juntos, yo creo, de ahora También. en más, con este formato. Ahí están viniendo muchos comentarios de quienes están participando allí en Facebook. Recordar que va a quedar grabada esta conferencia y ahí van a poder, bueno, este diálogo más que conferencia, y ahí van a poder también ustedes ver lo que fue la sucesión de comentarios que se fueron haciendo. Por allí está Gustavo Gali escuchando y agradeciendo la mesa, gran fundador de lo que fue NTCZ, para nosotros siempre importante, y agradeciendo un poco la emoción, esto que vos, Javier, traías de la pasión, que creo que es esto que nos conmueve. Yo no sé, Ana, si no tener el diario el lunes en este nivel de fragilidad también nos acerca, y nos acerca a este lugar humano donde en realidad ese fogón al que hacíamos alusiones es este lugarcito para pegar juntos onda y ver de qué vamos, ¿no? Porque no la sabemos, no la tenemos en los libros, se nos han quemado y hay que poder estudiar, pero en contingencia. Así que para mí es muy, muy conmovedor haberlos escuchado, muy importante poder avanzar en esta ética de la ternura, como la llamaba Ulloa, frente a esta situación tan mortificante. Bueno, ver cómo juntamos, cómo como humanidad nos encontramos para poder juntos hacer algo. Así que gracias, agradezco mucho a cada uno de ustedes estar aquí. Agradecerle también a todos y a todas los que pudieron colaborar con intercambios, porque estos aportes nos ayudan a seguir sosteniendo acciones como estas y como las que se hacen en los barrios, en las provincias. Allí hay una pestaña que tiene que ver con Conferencia de Drogas 2020, GORPRES, donde pueden, si quieren, ayudar a seguir sosteniendo el espacio. Y bueno, se viene otra mesa hoy a las 6 de la tarde, la conferencia sigue, y es una mesa muy provocadora para estos temas que tuvimos hoy entre manos. Se llama Tiempos pandémicos, entre la crisis en tiempo presente y el tiempo después. Así que va seguramente a retomar alguna de estas tribulaciones que hoy anduvieron por aquí, y van a estar nada más ni nada menos que Agustín Barúa Casarena, Diego Stubach y María Pía López, y va a moderar la gran Jorgelina Diorio. Así que yo creo que es una mesa hoy a las 6 para no perdérsela. Y bueno, yo me despediría con esto, les agradezco mucho de corazón estar acá compartiendo, lo disfruté un montón y espero que ustedes también lo hayan hecho.
Así que gracias, muchas gracias.